esta primera ponencia de la mañana, el título es el marco de discusión sobre el origen del catalanismo. Si he de ser sincero, esto es un proyecto que posiblemente nunca acabaré, porque sería una trilogía de la historia del catalanismo, que teóricamente tendrían que ser 3 volúmenes. Uno quería desde los orígenes hasta la Segunda República, por lo tanto el fracaso de la Lliga. Otro desde la República y la aparición de Esquerra Republicana hasta el final de la guerra, y luego ya pues un largo tercer volumen que tendríamos que explicar por qué sobrevive y cómo sobrevive el catalanismo durante el franquismo, y cómo un movimiento que ya prácticamente tenía que haber muerto tras la guerra civil, por sí mismo, por las contradicciones internas y por agotamiento, y porque no tenía ningún lugar ni espacio político, cómo resucita durante el franquismo y ocupa un papel absolutamente fundamental en la transición hasta llegar a donde hemos llegado. Como esto es un proyecto vastísimo, me voy a limitar a lo que sería el primer capítulo o la primera parte de ese primer volumen, que es el origen del catalanismo. Intentar explicar, bueno, no voy a explicar nada, voy a proponer, porque no habrá tiempo, voy a proponer, digamos, los puntos de reflexión que no se dicen casi nunca y que creo que es fundamental, y nos daremos cuenta enseguida, para irnos situando cada vez que tengamos que debatir delante del nacionalismo o catalanismo o independentismo. Bien, el malogrado historiador Pere Anguera, falleció demasiado joven, ya nos avisa en uno de sus artículos sobre la historiografía del catalanismo una cosa sorprendente. Dice: una buena parte de los divulgadores no saben delimitar la frontera que va de la catalanidad, esto es, de una época en la cual pues, se hablaba catalán, se usaba el catalán oral o escrito, había identificación con los códigos culturales de Cataluña, esta frontera con el catalanismo como conciencia política. Y dice: es evidente que durante muchísimos decenios, por no decir siglos, en Cataluña se habló, se escribió en catalán, incluso se defendió, pero eso no implicaba ninguna muestra de conciencia política. Primera idea. Está diciendo Pere Anguera que todavía no sabemos, nadie ha conseguido explicar cómo se pasa de ser catalán, este sentimiento de catalanidad, a el catalanismo político. Un tema que, por cierto, pues no está todavía resuelto, misterioso. Por si acaso, abundando en ello, un historiador, Joaquín Coy, que algunos conocemos, cuando también en un artículo trata sobre los cuadros del catalanismo, el primer catalanismo, dice: a pesar de la aparición de numerosos estudios sobre el primer catalanismo político, todavía tenemos numerosos vacíos, que dificultan la comprensión de los orígenes de este complejo movimiento. Está diciendo que no sabemos ni siquiera cómo ha empezado el catalanismo, otro misterio. Es como dijéramos, no sabemos cómo empezó el socialismo, no sabemos cómo empezó el comunismo, pues tenemos un problema, ¿no? Si no sabemos ni siquiera, o los expertos, cómo empezó el catalanismo. Incluso el mismo Pere Anguera da una idea clave, yo creo que es nuclear, que dice: la mísera historiografía respecto al origen del catalanismo la ejemplifica el hecho de que el mejor manual sobre el Renacimiento y la historia del catalanismo, la historia de la Renaixença y el nacimiento del catalanismo, que es de Antonio Rovira i Virgili, principios del siglo XX, es el que se ha mantenido durante prácticamente 80 años. Rovira i Virgili escribió una especie de explicación, que luego veremos, de lo que era la Renaixença, y en 80 años nadie la ha cambiado, nadie la ha revisado, nadie la ha puesto en duda. Es el canon, digamos, de explicación de la Renaixença, lo cual también es bastante sospechoso. ¿Cómo es posible que nadie, ni siquiera durante el franquismo, por cierto, el único libro que hubo sobre, así un poco que corría en el franquismo sobre historia, se titulaba Historia del nacionalismo catalán, del falangista García Venero, pues es prácticamente lo único que se puede encontrar de historiografía del nacionalismo.
¿Cómo es posible que el franquismo, que teóricamente vio en el catalanismo un gran enemigo, ni siquiera motivó a sus ideólogos a estudiar el catalanismo? Todo el mundo seguía un canon que había creado, ya veremos por qué, Rovira y Virgili. Otro autor más reciente, de mucho peso, de mucho prestigio, Marfany, que recientemente ha escrito nacionalismo, en catalán, Nacionalisme espanyol i catalanitat, cap a una revisión de la Renaixença, nos sorprende con esto. Es de los pocos que se ha atrevido a decir y denunciar lo que estoy diciendo ahora. Dice, eso que suele llamarse Renaixença, eso que se cuenta en todos los libros de la escuela, los chavales, que se cuenta en TV3, que se tiene que estudiar para las oposiciones de Mossos d'Esquadra y para funcionarios de la Generalitat, todo ese capítulo que es un rollo. Eso que suele llamarse Renaixença, no hubo nunca ningún propósito de hacer renacer nada. La Renaixença entonces no fue ningún renacimiento, pero entonces, ¿qué fue? Esta es la pregunta a la cual mi trabajo querría dar respuesta. Entonces, cojan el libro, son unas 1000 páginas, se lo leen y verán la respuesta que intenta encontrar. Entre otras cosas, algunas tesis fascinantes, matizables, pero dando a entender que las categorías del nacionalismo catalán son las mismas, cambiados simplemente de contenido, de las categorías del patriotismo revolucionario que surge en Cataluña a partir de la Guerra de la Independencia, en oposición al patriotismo tradicionalista, y ese patriotismo nacionalista español es la base teórica y fundamento del nacionalismo catalán. Con lo cual, la tesis es absolutamente fascinante, porque si no hubiera habido nacionalismo español, digamos, no habría categorías ideológicas para construir el nacionalismo catalán. Dicho esto, esta es la primera idea. Tenemos un problema. Nadie ha pensado el origen del catalanismo y todos hemos creído a pies juntillas pues, ese cuento, ese relato que hizo Rovira y Virgili a principios del siglo, por cierto, masón, republicano, catalanista, etc. Y esto se lo han creído hasta los catalanistas católicos, conservadores y de derechas, y por lo tanto teóricamente del otro bando. Por tanto, esto nos lleva a plantear posibles explicaciones, alternativas, más o menos, que han quedado por ahí difuminadas, todas incompletas, y todas veremos que nos causan un problema, y lo que haré será al final dar un hilo, que es el que me gustaría, pues, si el tiempo me lo permite, con el tiempo ir desarrollando, porque sería el hilo necesario para poder explicar realmente el origen y la supervivencia inesperada del catalanismo. Bien, tenemos una teoría, la podríamos llamar, la llamo la teoría de las conversiones misteriosas. Sobre todo se aplica a familias carlistas que cuando se pierde la Tercera Guerra Carlista en Cataluña, los hijos o descendientes o los propios protagonistas se pasan al catalanismo. Aquí digo que son conversiones misteriosas, ya lo dice Vicens Vives. Vicens Vives habla de que para entender el catalanismo, hasta que se convierte en 1901 en un partido político con la Lliga Regionalista, el primer gran partido y primer partido político nacionalista, o ellos sí lo llaman regionalista, pero da igual, nacionalista, dice, hasta entonces el catalanismo es un estado de espíritu, algo pasa, hay conversiones, hay gente que se convierte al catalanismo, hay gente que del catalanismo se convierte al españolismo, hay gente, bueno, podríamos hacer todo un recorrido. Esto nos llevaría a un tema súper interesante, que si lo hace la izquierda que queda muy bien, y si lo hiciéramos nosotros quedaría muy mal. Es cuando coges a Wilhelm Reich, Erich Fromm, la Escuela de Frankfurt, y cuando quieren explicar el fascismo o nazismo, mejor dicho, como fenómeno, después de la Segunda Guerra Mundial, lo quieren tratar como una psicopatología colectiva. Hicieron un esfuerzo. Ostras, ¿cómo es posible que haya salido un nazismo? No puede ser cosa que la gente buena, ¿cómo se ha convertido en esto? Pues una psicopatología colectiva. Pues bueno, esto nos abriría una línea de investigación que se nos echarían encima y nos machacarían, decir que el nacionalismo es una psicopatología colectiva.
Bueno, creo que esto daría también para un libro y podríamos llegar a argumentarlo y bastante bien, ¿eh? Pero esto lo hizo la izquierda y todo el mundo aplaudió y fueron la época esplendorosa de la Escuela de Frankfurt. Insisto, si lo hacemos nosotros estamos perdidos. Un historiador que ha participado en estos congresos, Jordi Canal, establece, bueno, ha estudiado muchas cosas, pero tiene un estudio sobre la familia Vayreda, el famoso María Vayreda de Olot. Eran 3 hermanos, pues uno pintor, el otro escritor, el otro botánico. Eran de familia carlista, pierden la guerra, marchan al exilio, vuelven. Vayreda empieza a escribir una revista en Olot que le llama El Olotense en castellano, luego la pasa a Olotí, o sea, ya la transforma en catalán, se pasa al primer incipiente catalanismo y esto pues lo ha aprovechado mucha gente para decir, mira, estos personajes, está claro con estos personajes como los carlistas, bueno, cansados, pues ya se hacen catalanistas. Bueno, hay que decir que luego los hermanos Vayreda, decepcionados por este primer catalanismo, como otros muchos tantos, vuelven al carlismo. Pero bueno, esto serían las misteriosas conversiones, como un catalanista que han ensalzado, como Víctor Balaguer, que en ese canon de Rovira y Virgili, de la Renaixença, lo ponen como el padre de los Juegos Florales, como si fuera el punto álgido del Renacimiento, que por cierto nadie se enteró en Barcelona que se habían celebrado unos Juegos Florales, porque fue una cosa de 200 personas y poco más. Pero Víctor Balaguer, que lo han puesto como el gran padre de la Renaixença, bueno, pasó de catalanista, republicano, federalista, a ser luego pues un entusiasta madrileño de adopción y españolista, entre otras cosas porque tenía bastantes negocios en Cuba y le interesaba mucho que el gobierno español salvaguardara Cuba, no sé si me explico. Bueno, estas misteriosas conversiones nos llevarían que si quisiéramos entender el catalanismo como procesos de cambio ideológico, bueno, todo ese medio siglo XIX, finales del siglo XIX, es un constante río de pasarse de un lado a otro, como le pasó a Eugeni d'Ors, el cual, siendo catalanista, pues es catalanista hasta que le quitan la dirección del Institut d'Estudis Catalans, entonces se larga cabreado a Madrid y luego se hace falangista. Vale, en fin, quizás más interesante, esto lo he leído varias veces en varias conferencias, quizás más interesante en estas conversiones misteriosas, nos daría una línea de investigación, no la voy a desarrollar, pero sí muy importante para ver qué es lo que pasó con muchos, sobre todo luego veremos la importancia del clero, la evolución del clero, la psicología del clero, cómo va a permitir la supervivencia, insisto, de un catalanismo más o menos conservador que políticamente está muerto cuando fracasa la Lliga. Hablo de Alcover. Alcover es el famoso sacerdote mallorquín que trabaja también para Prat de la Riba en el Institut d'Estudis Catalans, es el que empieza el enciclopédico diccionario catalano-balear valenciano, y Alcover explica su evolución. Dice, mi familia de siempre era carlista, como carlista comencé. En la división entre los leales, por tanto los partidarios del rey Don Carlos, y los siglofuturistas, esto es la escisión integrista, me quedé con los integristas, dirigiendo algunos periódicos de esta tendencia aquí en Mallorca y combatiendo todo tipo de liberalismo. Los integristas se consideraban, o sea, los carlistas se han relajado, son demasiado liberales. Los integristas ahora vamos a luchar contra el liberalismo. Pero las propias contradicciones del integrismo, que algunas luego dejaremos caer, me hicieron ver la realidad de las cosas, lo infructuoso de la lucha, y me retiré. Entonces, procurando aprovechar lecciones de historia, encontré en la causa regionalista, esto es en el catalanismo, un punto fuerte de salvación. Y dice, por eso me he afiliado al catalanismo, no sé si me explico, pasa de carlista a integrista y luego a catalanista. Esto es fundamental, imposible explicarlo hoy en día, pero lo encontramos en Sabino Arana, como viene del integrismo, como una escisión del carlismo, y a partir de ahí, y los jesuitas integristas, como aparentemente el integrismo va a ser la forma de modernizar
el carlismo, que ya lo ven como ya algo ya muerto, y algo ya derrotado en las guerras, algo relajado incluso, y por lo tanto el integrismo va a ser la solución, pero veremos que enseguida que ese integrismo va a ser como una puerta falsa para integrar a masas católicas en el sistema del régimen de restauración liberal. Bueno, con Alcover, que él reconoce que acaba de catalanista, también pasa lo mismo. Cuando Prat de la Riba lo echa a patadas del Institut d'Estudis Catalans y pone a Pompeu Fabra, pues entonces se olvida que es catalanista y a partir de ese momento se vuelve españolista también. Bien, estas extrañas conversiones serían como algo digno de ser reflexionado. Algo digno de ser reflexionado. Bien, vamos a otra teoría, que hay algo de verdad, pero no acaba de cerrar bien el origen del catalanismo. Y en esa relación, insisto, que tenemos que ver con el carlismo, a ver si es o no es, porque hay una infamia, que he oído ya muchas veces y cada vez que la oigo ya me enfado más, que es que el nacionalismo y el independentismo es el carlismo actualizado, porque en las zonas espaciales donde había carlismo, ahora hay separatismo. Claro, yo pondría como argumento muy sencillo, mire, todos los grandes pueblos de antes en la República, donde había alcaldes catalanistas, después de la guerra, esos alcaldes catalanistas, todos se hicieron de Fet y de las Jons, falangistas, franquistas, por tanto, ocupando el mismo espacio, con lo cual el origen del franquismo es el catalanismo. No sé si me explico, claro, es un absurdo de argumento, pero es utilizar el argumento espacial, y para colmo, cuando empieza la transición, todos los franquistas de los pueblos se hicieron catalanistas, y también podríamos sacar la conclusión que el origen del catalanismo es el franquismo. Oiga, esto no cuadra por ningún lado, son procesos más complejos, personales, psicológicos, políticos, que hay que analizar. Entonces, vamos a ver la Lliga. La Lliga es el primer partido regionalista. Vamos a ver tres personajes y su relación con el carlismo y cómo podría explicarse el catalanismo, no como una continuación, sino precisamente todo lo contrario, un rechazo. Muy brevemente, tres personajes. Uno es Narcís Verdaguer Callís, pariente de Verdaguer, del famoso poeta. Fue uno de los próceres de la Lliga, uno de los grandes fundadores, uno de los que pone el dinero, uno de los que mueve y motiva a la gente. En la obra de Josep Pla, 25 anys de política catalanista, la obra en Cambó, que por cierto es una obra que le paga Cambó a Josep Pla para que le haga la pelota y le haga una geografía de lo importante que era Cambó, pues él mismo, Josep Pla, recoge de las memorias de este prócer, Narcís Verdaguer y Callís, por qué se hace catalanista. Y él venía de una familia carlista, y él de joven, en la guerra carlista, ve cómo presencia en un pueblo un combate, una batalla, y ve cómo un soldado liberal se rinde con las armas y un carlista pues le pega un tiro, lo deja ahí tieso, ¿no? Y entonces eso le crea como una cierta repugnancia, ¿no?, moral, de decir, anda, pues, si se había rendido y le han pegado un tiro, bueno. Y eso pues es una explicación psicológica de por qué, perteneciendo a una familia de tradición carlista, de repente no puedes comulgar con él porque has visto algo, has tenido una experiencia que te lleva pues a rechazarlo. Bien, esto es evidente. Cambó, digamos, el discípulo de Prat de la Riba. Cambó, su padre ya no es carlista, su abuelo sí, su padre no, su padre era un canovista de pro, un entusiasta canovista, que es, para entendernos, un tío de derechas, es como si fuera un gran militante, un devoto de Aznar, del PP. Cambó era un tío de derechas, profundamente conservador. Él mismo, o Pavón, en la obra Cambó, es la mejor biografía de Cambó, dice que Cambó tenía una cierta repelús y repugnancia al carlismo, a pesar de que su abuelo era carlista, porque había visto que entre su abuelo y el de su mujer pues había agrias discusiones en torno al problema de las guerras carlistas, de la legitimidad, porque uno era liberal, el otro era carlista, y todo eso le causó también como cierta repugnancia.
Lo que estoy queriendo decir es que no hay una vinculación, es decir, evolución natural del carlismo al catalanismo. Más bien, en estos casos hay como una especie de rechazo por una serie de experiencias. Por cierto, pues este Cambó será el que es discípulo de Prat de la Riba, será auténtico, digamos, gestor organizativo de la Lliga, y Prat de la Riba, que es catalanista, o curioso, su padre es un entusiasta, es de Castellterçol, villa botiflera, villa felipista. En su casa recibían el Imparcial, que vendría a ser como recibir hoy El País, o sea, de izquierdas. Su padre era un entusiasta de Sagasta, por lo tanto, del liberalismo de izquierdas. Y qué curioso que este hombre que se ha educado en el liberalismo de izquierdas, es verdad que su madre era muy devota de la Virgen de Montserrat, pues de esa mezcla extraña le aparece el monserratismo, la idea del liberal, cómo llevamos esto a la política, cómo lo llevamos a Barcelona, y no tiene, digamos, ninguna ascendiente carlista. En cambio, otro personaje muy interesante, verdaderamente interesante, que es Sterlich, Joan Sterlich, de la Lliga. Es fundamental, la Lliga no hubiera desarrollado un cuerpo doctrinal sin Joan Sterlich. Insisto, es un personaje más que apasionante estudiarlo. Sterlich es el único de esta, digamos, saga de dirigentes de la Lliga, del primer catalanismo político, que habían militado. Ya no eran sus abuelos, ya no era una experiencia de infancia, sino que él había militado de joven en Mallorca, era mallorquín, en los círculos carlistas. También tiene ese codeo con el integrismo, pero al final pasa al catalanismo dentro de los ambientes catalanistas de Mallorca. Igual que Cambó, Sterlich, empieza a ocurrir una cosa rara, y así empezamos a entender el catalanismo. Ellos, digamos, habían tenido una formación tan conservadora y todavía con cierto sentido tradicional y contrarrevolucionaria, que despreciaban profundamente la Revolución Francesa, despreciaban el sufragio universal, lo veían como algo antinatural, les causa, pero a la vez quieren que la Lliga sea un partido moderno, digamos, el carlismo, el tradicionalismo, todo eso ya es algo carca, es algo pasado, eso ya no tiene futuro, por tanto, queremos algo moderno, pero todavía les queda como unas categorías mentales de no aceptar la modernidad. Y claro, de ahí vienen muchas contradicciones. Si en algo se parecía a Cambó y Sterlich y unos cuantos dirigentes de la Lliga, incluso Prat de la Riba, es que, bueno, Sterlich era un bon vivant y Cambó ni les cuento. Por lo tanto, eran liberales, digamos, en lo personal, porque, bueno, se casaron y tenían sus amantes, pero esto sí, dirigían un partido, la Lliga, cuyos votantes esencialmente era el voto católico, no sé si me explico, esta ruptura entre los líderes del partido y el sentimiento de los votantes profundamente católico, pensando que estaban en un partido católico y como reconoce Sterlich, pidiéndoles constantemente a sus líderes que la Lliga se convirtiera en un partido confesionalmente católico, pues no lo hacen. La Lliga prefiere ser un partido confesional, un partido, digamos, liberal en ese sentido, contra todas sus bases. Y eso evidentemente va a tener consecuencias. Bien, tenemos ya este proceso psicológico, personajes, los protagonistas de la Lliga, al menos esbozados, y ahora viene cómo se crea el relato. Ya hemos dicho que el relato del origen del catalanismo lo crea artificialmente, contra todo sentido histórico, yo esto lo criticaba más de una vez, lo crea Rovira i Virgili. En 1920 empieza a decir que en 1834 empieza la Renaixença y pone a Aribau. Aribau, que yo lo he dicho muchas veces, es un personaje que escribe literalmente que el catalán tiene que desaparecer porque es el español la lengua que tiene que estudiarse en toda España, porque era un masón, era un jacobino, y solamente escribió pues esa famosa poesía y otra más en catalán y poco más.
¿Qué hace aquí? Este es el padre de la Renaixença. Pues bueno, esto es que lo fuerza, para crear un relato coherente. Lo que está buscando Rovira y Virgili es decir, no podemos aceptar los republicanos, masones, anticatólicos, que en el origen del catalanismo pues haya una reminiscencia tradicionalista, católica, etc. Como mucho aceptaremos que hay un mejunje, el catalanismo es un mejunje de dos líneas, una revolucionaria y otra conservadora, a veces llamada tradicionalista, y por eso Rovira y Virgili, como ayer se dijo muy bien, Víctor Ibáñez, insiste en la historia de los nacionalismos. Ojo, cuando yo hablo de que hay dos fuentes del catalanismo, la revolucionaria, la francesa, la de las ideas jacobinas, y luego la de un conservadurismo, ya se encarga de decir, y no nos engañemos, esto de 1640, 1740, 14, eso es otra línea, eso lleva a los carlins de la montaña, eso es otra cosa, no tiene nada que ver. El catalanismo es un cruce, curioso, de conservadurismo, y aquí veremos que es el conservadurismo liberal, con esos republicanos, que tiene que sobredimensionar Almirall, tiene que sobredimensionar los factotums del catalanismo de izquierdas, porque eran cuatro gatos. Almirall era un desgraciado que había fracasado en Madrid, no tenía prácticamente seguidores y cada vez que intentaba hacer algo fracasaba. Pero claro, en 1920 hay que reconstruir y justificar por qué el catalanismo tiene que estar en manos de los republicanos y no en manos de la Lliga. Y la única forma es crear un relato absolutamente falso, donde se minimiza lo que se llamó el bigatanismo, esto es, las fuentes de ese tradicionalismo, en cierto sentido, que venía, pues estaba en Vic, que estaba en esas zonas. Dentro de este constructo, intentar explicar algo. Recuerden que al principio historiadores de solvencia dicen, aquí nadie ha explicado nada todavía, pero bueno, dentro de intentar explicar por qué se ha explicado así el origen del nacionalismo, vamos a encontrar básicamente bueno, una distinción que proponía ya Canals, maestro nuestro, de algunos, como Prat de la Riba representa aquellos que intentan decir que el origen del catalanismo está en la esencia de Cataluña, en la esencia, y entonces tiene que crear una especie extraña en la obra La nacionalidad catalana, que es un constructo rarísimo y contradictorio. Bueno, a ver cómo damos a entender que la esencia de Cataluña nace de Cataluña, y por eso, curiosamente, se junta con otro epíteto, le llaman la tesis centrífuga de Prat de la Riba. Prat de la Riba dice, ¿qué representa la guerra dels segadors? Representa que la esencia de Cataluña, en los segadors, en el campo, entra en la ciudad, entra en la ciudad. Como diciendo, por fin, el catalanismo va a entrar, si quieren en clave moderna ahora, es lo que están deseando. El voto independentista todavía no ha entrado en el cinturón rojo, pero ahora ya ha entrado. Ya los segadors son los que traen la esencia de Cataluña a la ciudad moderna. Curiosamente, Jordi Soler Tura, en una obra que en su época fue una auténtica revolución, llamada Catalanismo y Revolución, precisamente, que intenta explicar el nacionalismo, lo hace al revés. Dice, el nacionalismo triunfa porque es un fenómeno burgués, barcelonés, de una burguesía revolucionaria, profundamente revolucionaria, que quiere conservar tradiciones y quiere ser transformadora y revolucionaria al modo de la burguesía europea. Y dice, es gracias a esta burguesía que desde Barcelona las ideas revolucionarias van entrando en el campo, poco a poco, las van llevando, van predicando los catalanistas, van llegando a los pueblos. Por lo tanto, vendríamos a decir que son dos tesis, una que el catalanismo sale de Cataluña, de la esencia, de la Cataluña profunda y consigue dominar las ciudades, o la otra es el espíritu revolucionario de las ciudades, la que va penetrando en Cataluña y la va haciendo catalanista. Bueno, sea como sea, en el fondo son intentos de explicar lo mismo, a veces minimizando
el sector más conservador, otras veces minimizando el sector más revolucionario. Pero lo más importante de todo esto es que uno lee a Sterlich, uno lee el Pavón de su obra de Cambó, va leyendo y todo esto cala. Lo van repitiendo como un mantra de que el catalanismo tiene estas dos fuentes y viene a ser como una especie, y ahora viene una clave que entenderemos por qué la estoy intentando explicar, viene una clave curiosa, que es que para ellos el catalanismo viene a ser el punto medio, la virtud política, el punto medio entre un liberalismo radical, que como católicos no podemos aceptar, y un integrismo carlista, que tampoco podemos aceptar. Por tanto, el catalanismo va perfecto para la psicología todavía muy católica del pueblo catalán, para la burguesía que quiere orden, pero no que la confundan con carcas integristas, etcétera, y por lo tanto no quiere ser ni liberal ni quiere ser carca, pues le va perfecto, es el traje perfecto, ese punto medio, y por eso psicológicamente empieza a calar en buena parte de esa población católica en Cataluña. Bien. Jordi Solé Tura, en su obra esta que he citado, Catalanismo y Revolución, también se le va a escapar una de las pistas, y es donde yo creo que aquí, a partir de aquí es donde me atrevo a decir que intento o quiero que se innove o me gustaría innovar en la línea de investigación del origen y la permanencia del catalanismo, porque ya hemos dicho que Solé Tura, igual que Rovira y Virgili, quieren explicar el catalanismo o bien por una suma de la fuerza bigatana, de la fuerza tradicionalista, Torras y Valles, etcétera, y otra fuerza revolucionaria. Lo que hace Solé Tura, y aquí viene la gran trampa intelectual, es que en el sector conservador teóricamente tradicionalista, por cierto, Pavón, en toda su obra, que son 3 volúmenes de Cambó, intenta nunca hablar de carlismo, habla del tradicionalismo siempre, porque así es un concepto que le permite meter conservadores, le permite meter carlistas, bueno, en un saco, mete todo. Bien, pues dice Solé Tura, dice que la parte, digamos, conservadora, teóricamente tradicionalista o bigatana, la componen, va poniendo una serie de citas, el barón de Eroles, para los que no conozcan, es el que promueve la regencia de Urgel en la guerra realista, contra los liberales que quieren tomar el poder y devolver la Constitución de 1812. Dice, pasando por Torras y Valles, Prat de la Riba o Mañé y Flaqué. Vaya, mire, esto no cuadra por ningún lado, porque el barón de Eroles, en sus famosos manifiestos de la regencia de Urgel, claramente se ve que hay una forma de entender España que no tiene nada que ver ni con la revolución liberal ni con el absolutismo, y ahí queda como esbozada lo que será la tercera vía, que es la de la tradición, la España de la tradición. En cambio, Prat de la Riba, ya hemos visto, bueno, Prat de la Riba dicen que nunca lo vieron comulgar, o muy extrañísimamente, y eso que dirigía un partido, la Lliga, que insisto, que todos los que le votaban se enorgullecían de ser católicos. Bueno, Torras y Valles, veremos que es un personaje complejo, y Mañé y Flaqué, que lo ponen como conservador, regionalista, tiene una obra llamada Lo regionalisme, que se le considera una de las bases teóricas del catalanismo. Pues Mañé y Flaqué va a ser el famoso director del diario de Barcelona, que, entre otras cosas, era profundamente anticarlista. Entonces, aquí no cuadra, hay algo que no cuadra. Parece que el catalanismo es una síntesis entre revolución y tradición, pero en la tradición te ponen gentes que eran anticarlistas, gente que era tal, Torras y Valles, que bien tiene sus devaneos. Bueno, y este es, digamos, la clave, digamos, para investigar, para reflexionar. Dentro del tiempo que me queda, que es escaso, sabemos que el catalanismo católico, ese de Torras y Valles, va a tener
es verdad, al principio del catalanismo un peso, creía Torras y Valles, y de buena fe, que el catalanismo era una forma no política, sino una forma de restauración de una cristiandad catalana, y por eso en las bases de Manresa, las famosas bases de Manresa, en 1892, que en realidad se llamaban Bases para la Constitución Regional de Cataluña, pues en las bases de Manresa uno lo lee, bueno, el secretario y el que redactó las bases fue Torras y Valles, no sé si me explico, y se lee que claramente es un documento contrarrevolucionario, porque está en contra del sufragio universal, reivindicada la familia como centro nuclear, la religión, la tradición. Bueno, pero esto es el último, digamos, es el canto de cisne de ese intento de un catalanismo católico separado de lo político. Poco después todo va a derivar en que la burguesía catalana recogerá todo eso que habían sembrado Torras y Valles y la Lliga Espiritual de Cataluña y todo eso, y lo aprovechará y lo reciclará en la Lliga de Cataluña. Cogerá una efervescencia religiosa y la transformará en política. Igual que la Veu de Montserrat, fundada por Mossèn Cullell, todo un personaje, la Veu de Cataluña es el único caso donde un periódico espiritual, un diario espiritual, un semanario espiritual, acaba transformándose en la Veu de Cataluña, que acaba siendo el diario oficial de la Lliga. Entonces es como si, yo qué sé, Cataluña Cristiana acabara siendo el diario oficial de Convergencia. Bueno, más o menos ya lo era, pero ya nos entendemos, pero oficialmente. ¿Eso qué significa? Que lo político va absorbiendo lo sacro y sacraliza a la vez lo político. Por eso el nacionalismo tiene esa fuerza. Bien, vamos a ir rápidos por si hay preguntas. Quiero revisar unos personajes. Mañé y Flaqué. Mañé y Flaqué, insisto, en todos los historias del nacionalismo aparece como un regionalista, como un pseudocarlista, como un... Mira, esto no es así. Mañé y Flaqué era profundamente anticarlista, dirigía el Diario de Barcelona, que estaban en constante lucha y dialéctica con el Correo catalán, que era carlista, y por lo tanto Mañé y Flaqué, que tiene un discípulo que va a ser Duran i Bas, que gracias a una serie de cosas que ahora explicaré muy rápidamente, consigue ser ministro de Justicia y Gracia, pues Mañé y Flaqué va a ser claramente esa especie de católico, liberal, conservador. El Diario de Barcelona, que no es confesionalmente católico, el obispado de Barcelona lo empieza a considerar como el diario oficioso de los católicos, pero como no es católico no necesita censor. En cambio, el Correo catalán, que se considera católico, está obligado a tener un censor del obispado. El obispo que lo va a poner un censor especial es Urquinaona, el obispo Urquinaona, ya veremos que es muy interesante, porque es un andaluz, que es el padre del catalanismo religioso, clerical, un andaluz de Cádiz, tiene su gracia. Bien, ¿esto por qué lo digo? Porque el obispo Urquinaona le obliga, y esto sale en el epistolario entre Mossèn Cullell y el pobre Torras y Valles, como Torras y Valles dice, ya es la tercera vez que me piden que sea el censor del Correo catalán, y al final tiene que aceptar. ¿Eso qué significa? Que Torras y Valles decía, bueno, los carlistanos son tan malos y ahora encima me mandan y los tengo que meter en vereda para que obedezcan al obispo Urquinaona, que no le quieren obedecer porque el obispo Urquinaona es un entusiasta de la dinastía liberal, de los católicos liberales, y hace más caso a Mañé y Flaqué, que es un tío liberal, que no a los católicos. Bueno, Mañé y Flaqué, claro, que representa para algunos la esencia del regionalismo, casi de Torras y Valles, sano, lo que llaman el regionalismo sano. Bueno, su padre había sido miliciano de la Guardia Nacional, que habían luchado contra los carlistas, y por eso se explica que él tenía una aversión más que notable hacia el carlismo. Bien, voy a ir rápido. Otro personaje que es Urquinaona. El obispo Urquinaona es nombrado,
a través de, es muy importante esto, ya últimamente ya lo voy repitiendo y machacando para que quede claro, el concordato de 1851, teóricamente favorable a la Iglesia, en el fondo es una gran trampa porque se pacta por concordato que, al contrario que en el franquismo había una terna, en 1851 se pacta que es el ministro de Gracia, de Justicia y Gracia, el que nombra a los obispos. Entonces había que hacer unos cambalaches y entonces la Iglesia decía, bueno, ¿qué te parece este? Sí, no, sí, se negociaban. Y entonces, en esos momentos ya de la restauración, después de la Primera República, ha entrado la dinastía liberal otra vez en España, se está consolidando el canovismo y el bipartidismo, tremendo, y que acaba como tenía que acabar, acaba en la Segunda República porque se desgasta el sistema. Pues gracias a este concordato, alguien mueve para que extrañamente un obispo gaditano, Urquinaona, entre en la diócesis de Barcelona y coja como mano derecha a Morgadas. Morgadas va a ser el obispo catalanista por excelencia y va a ser el mentor de Torras y Valles para que vaya a Vic y le sustituya en Vic, y va a ser el que va a maniobrar para que todos los altos cargos clericales en Cataluña los ocupen curas catalanistas. No sé si me explico. Pero esto es gracias a Urquinaona, que es un obispo gaditano. Un obispo que intenta ganarse a los suyos. Bueno, primero tenía un odio visceral hacia los carlistas catalanes, sobre todo los de su diócesis de Barcelona, y entonces, pero intenta ganarse, bueno, a los catalanistas, y es el que promueve el milenario de Montserrat, es el que, con esta astucia tan clerical, le intenta colar a León XIII que nombre a la corona, a la Virgen de Montserrat como reina del Principado de Cataluña, cosa que León XIII en una carta se la devuelve y dice, bueno, agradezco la devoción del pueblo catalán, de las provincias catalanas a la Virgen, a la Madre de Dios, a las provincias catalanas, y el otro muy enfadado, Urquinaona, porque no ha hablado de Cataluña. Ya se estaba empezando a fraguar esta idea de que utilizar la religión para resaltar una especie de unidad nacional que tenía que ser Cataluña. Por cierto, Urquinaona, el obispo Urquinaona, es el que promueve el Virolai, promueve a Verdaguer, pero luego su discípulo, Morgadas primero va a Vic y después, por maniobras políticas, porque interesa a Madrid que haya un obispo en Barcelona, que será Morgadas, que vaya liquidando todas las masas católicas, carlistas, tradicionalistas o integristas, pues Morgadas luego será el que se cargará a Verdaguer en un juicio, proceso, todo muy famoso. Es curioso, como un obispo catalanista, Morgadas va directamente contra Verdaguer, que luego te lo ponen también como la Renaixença. Bueno, son todas esas contradicciones muy interesantes. Dicho esto, Morgadas va a sustituir a la larga, primero va a Vic, le habían propuesto ir a Burgos de obispo, pero que era mucho más importante, la sede, pero él quiere quedarse aquí, porque tiene un proyecto, y el proyecto es crear una iglesia catalanista que sustituya, porque era profundamente también anticarlista, y que sustituya, digamos, al carlismo. Y es el que promueve la refundación de Ripoll, del monasterio de Ripoll. Son las grandes eclosiones del catalanismo. La primera vez que se ven masivamente banderas catalanas es cuando Morgadas celebra la restauración de Ripoll. Y todos los republicanos se escandalizan porque dicen, estas banderas catalanas, esto representa la carcundia, los católicos y tal. Los republicanos no usaban ninguna bandera catalana, usaban su banderín republicano, que estaba escrito en castellano, Estado catalán, no sé qué, en morado. Por lo tanto, este catalanismo de banderas catalanas, todo esto es muy reciente, de esta época que estamos hablando. Bien, ya no queda tiempo. Pero es importante que la línea de investigación que yo propongo es que, bueno, tampoco lo propongo yo, el propio Josep Bonet,
historiador ya fallecido, sacerdote, más que catalanista, entusiasta catalanista, casi separatista y tal, él mismo reconoce que el catalanismo es una estrategia de ciertos poderes fácticos que va desde Roma, el nuncio Rampolla, que luego será secretario de Estado de León XIII, y los gobiernos de Madrid pactan para que los obispos en Cataluña que se vayan nombrando, a partir de ahí puedan ir disolviendo todo el clero tradicionalista, todo el clero carlista, y poco a poco crear, pues bueno, un pacto con el catolicismo liberal, disfrazado de un catalanismo más o menos pseudocarca. Esto no es tontería, porque vamos a ver cómo estaba Cataluña y cómo quedó después de 10 años de estas políticas. He dicho que podíamos hablar de Torras y Valles, pero no voy a hablar si no sale en preguntas, porque Torras y Valles es un personaje muy curioso. Al final yo creo que le tomaron el pelo, él mismo se da cuenta que los de la Lliga, los políticos le toman el pelo, él abandona el proyecto catalanista porque ya... había escrito una obra que había entusiasmado a los catalanistas, que es la reforma la vida del clero en la sociedad moderna, donde apoyaba las tesis de que los católicos y el clero tenía que apoyar a la restauración liberal y entonces a partir de ahí intentar construir una especie de democracia cristiana, católica. Todo eso fracasa, él se siente engañado por la Lliga y poco antes de morir, muy poco antes de morir, Torras y Valles escribe otra pastoral que es Dios y el César, y recibe unas alabanzas tremendas de San Pío X, porque renuncia a todas las tesis estas liberales y entonces vuelve a la doctrina de siempre. Su rollo podría durar 3 o 4 horas o 5 horas, pero el tiempo se ha acabado. No, pero te voy a decir una cosa. solo una cosa para... vale, sí, gracias. Sí, el rollo podría durar muchísimo. Solamente para que vean cómo estaban las diócesis catalanas a principios de 1880 y cómo al cabo de 10, 15 años quedan debido a la labor de estos obispos catalanistas nombrados por Madrid con la recta intención o incorrecta intención de ir disolviendo el tradicionalismo. Todo esto va en orden a lo que he dicho al principio. Los que digan que el separatismo o el catalanismo tiene su origen en el carlismo es que no han entendido nada. No han entendido nada. El separatismo y el catalanismo que da lugar al separatismo está montado, es un montaje de poderes desde Madrid. No sé si me explico. Y esto lo repetiré hasta que me muera. Bien, el obispo Bianchi, el nuncio Bianchi, en 1881 recibe una instrucción del Vaticano para que testee cómo están los seminarios en Cataluña. Pero tienes toda la razón del mundo, pero es que este dato es tan fundamental que con esto voy a acabar. Y ahí se les obliga a pasar una encuesta en sus diócesis, en los seminarios, para saber los seminaristas que leen, qué periódicos se reciben en los seminarios, etc. Bien, por ejemplo, en la diócesis de Tarragona, el obispo Vilamixana dice que lo que se recibe ahí es el Correo Catalán, el Siglo Futuro y como mucho, pues bueno, la Veu de Cataluña y tal. O sea que casi todo el mundo leía periódicos carlistas. El obispo de Vic, Pedro Colomé, dice que ahí lo que se recibe son periódicos tradicionalistas, el Semanario de Manresa, el Semanario de Igualada, el Siglo Futuro, muy poco la Veu de Montserrat. El obispo de Badalona, de Gerona, Tomás Sivilla, también dice que lo único que se lee en su diócesis, los seminaristas, es la Revista Popular, que es de Sardá y Salvain, y el Correo Catalán, carlista, dice prácticamente nada más. Bueno, y así seguiríamos, no voy a alargarme. Conclusión, prácticamente todos los seminarios y todos los obispos, antes de que se inicie esta estrategia de transformación de la Iglesia catalana, todos, y además dicen, todos estamos contentos, nuestros curas son antiliberales, nuestros curas son carlistas o son simpatizantes, el de la Seu d'Urgell dice porque no votan y porque las elecciones están amañadas, si no siempre arrasarían los carlistas en todas las elecciones. Este es el ambiente. Al cabo de 15 años
ya la cosa ya ha cambiado. Y solamente acabo, el famoso Joan Bardina, un gran pedagogo catalán, que había sido carlista, luego lo deja. Hay un afer muy interesante, que es en el Seminario de Barcelona, se ha fundado la Asociación Escolar Tradicionalista, y él, es seminarista en Barcelona, invita a unos cuantos seminaristas, y se crea un gran escándalo en Barcelona. El director del seminario dice, ¿cómo es posible? Tal, bueno. Y entonces Bardina, desde un satírico, dice, soy capaz, en seudónimo, soy capaz de conseguir 300 adhesiones a la causa de Don Carlos en el seminario de Barcelona. Un gran escándalo, ¿no? Y, bueno, y entonces incluso da datos, dice, de 600 seminaristas que hay en Barcelona, 527 son carlistas, 24 son catalanistas y uno es tal. Conclusión, a Bardina lo echaron a patadas del seminario, y evidentemente las políticas, que duran un siglo, todo lo que, bueno, en fin, nos podríamos alargar, pues hacen que se vaya transformando. El catalanismo eclesiástico deseca, seca, esteriliza totalmente esta iglesia, que estos seminarios estaban llenos, estaban a reventar, de seminaristas, de futuros curas, y la muerte de este catolicismo es lo que permite que esa espiritualidad pues se transforme en sacralidad política, que por cierto es lo que nos explicará el próximo ponente. Pues muchas gracias.